Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El día de hoy, jueves 26 de noviembre del año 2020, la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos tienen el gusto de presentar el tema La pediatría actual y cuál es la pediatría que México necesita, en el que voy a tener la responsabilidad de mostrarles. Entonces, sin más preámbulo, y si me lo permiten, iniciamos la presentación. La pediatría actual y cuál es la pediatría que México necesita. Bueno, este tema en realidad es una reflexión porque a 77 años de la creación de los grandes institutos nacionales de pediatría, nutrición, cardiología, pues durante ese tiempo las políticas en salud pues han hecho grandes inversiones y de infraestructura, apostándole a la atención hospitalaria. Y de esa manera, pues nacen prácticamente todas las especialidades, entre ellas la pediatría. Lo que sucede es que ahora, a partir de esta pandemia del COVID-19, pues vemos que hay un descalabro, una reflexión, se deja ver el fracaso de la falta de promoción y fomento de la salud en el primer contacto. Entonces, la pregunta interesante sería, ¿cómo tenemos que hacerle? ¿Cómo estamos? ¿Cómo tenemos que hacerle para lograr cosas diferentes y mejorar? Ya sabemos todos, y es conocido, que México tiene pocos especialistas por 100,000 habitantes comparado con otros países. El problema de las especialidades no es tener pocos, sino que están concentrados en las grandes ciudades con una serie de situaciones especiales que todo el mundo comprendemos, de seguridad, de empleo, de ingresos económicos, dinámica de la familia, etcétera. Y de esas especialidades y concentración en las grandes ciudades y centros hospitalarios, pues las especialidades pediátricas van a la vanguardia, están a la cabeza. Es de las especialidades, junto con ginecología y obstetricia y cirugía, las más solicitadas. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en México en estas 7 décadas, casi 8 décadas? Pues que la pirámide poblacional se ha modificado. Y se ha modificado tan importantemente que ahora el porcentaje mayor de modificación y de cambio está en los adultos mayores. Quiere decir que a lo mejor ya no va a ser ni siquiera un buen negocio ser pediatra, porque cada vez va a ir habiendo menos niños. Y la patología pediátrica también va necesitando menos demanda, a diferencia de lo que va a ser la geriatría en unos años. Esta es la pirámide poblacional de México y vean ustedes cómo se ha modificado. Antiguamente teníamos una base muy grande, casi el 50% de nuestra población era menores de 20 años, y ahora vean ustedes cómo se ha modificado para hacerse cada vez un poco más ancho en edades avanzadas. Inspirado un poco por la doctora Alfonsa Lora, que nos presentó qué es lo que pasa con la atención primaria en España, debo de reconocer que me sorprendió mucho y de algunas cosas que ya conocíamos, porque España, dentro de su evolución pediátrica, pues tiene cerca de 30 años apostándole a la atención primaria. Y eso ha hecho una serie de cambios y modificaciones en las políticas, en la forma de enseñar la medicina, en la forma de aplicarla y una serie de programas que han dado grandes resultados. Y casi siempre, cuando se hacen modificaciones, en el caso específico del pediatra, la pregunta es, ¿quién es mejor? ¿El pediatra o el médico general? Bueno, en España ya hicieron una comparación y llegaron a conclusiones del por qué es importante la atención pediátrica en los niños. De hecho, puedo decirles que a nivel de lo que es la pediatría institucional en España,
los niños son vistos por el mismo pediatra que se le asigna en un centro de salud desde que lo mandan a su casa o desde la primera semana de vida hasta los 15 años de edad. Y de esta manera, esos centros de salud distribuyen la población en consultorios, centros de salud, centros de atención primaria. El centro de atención primaria vendría siendo prácticamente lo que es un hospitalito regional para nosotros. ¿Cuál es el equipo de atención primaria? Los médicos de familia o médicos generales o de medicina integral, los pediatras que tienen programas y funciones muy específicas, las enfermeras, las auxiliares de la clínica, o sea, todo aquello que está ligado con los expedientes, con las formas, con la gestoría, las matronas, que es una imagen que no tenemos en México y que en España está, bueno, y en muchos países europeos, como Inglaterra también, en España está muy reconocida la función de la matrona, que no es nomás que una enfermera especializada en los cuidados de la mujer durante el embarazo, incluso la atención del parto dentro de su domicilio y la vigilancia del puerperio. Participa también en consultas de obstetricia y da opiniones, lo cual lo hace muy valioso. El trabajo social, que también es importante para algunos de los padecimientos que repercuten en niños sobre la dinámica de la familia y su hábitat, y el personal administrativo, que garantiza de esa manera todos los insumos y los consumos que se necesitan para llevar a cabo una buena acción de promoción de la salud y atención primaria. También se cuenta con un fisioterapeuta porque chistosamente tienen ya identificado que 1 de cada 6 niños en España necesita fisioterapia. Hay odontólogo, hay veterinario, porque están muy convencidos también de las enfermedades derivadas de mascotas y de fauna silvestre, etcétera, y las repercusiones que tiene. Y un farmacéutico que se encarga de garantizar y surtir los medicamentos que son prescritos. De esta forma, de primer contacto que tiene España en su primer nivel de atención, pues esto es con lo que cuenta. 806 hospitales, de los cuales esta cantidad son públicos, estos privados, los centros de salud, los consultorios, y si nos fijamos, es bastante bajo si concentramos por población a lo que tenemos en México. La diferencia es el funcionamiento. Algunos de estos centros de salud comunitarios son obras de arte. Han sido diseñados específicamente para que funcionen adecuadamente en cada una de las regiones de España. Hay una ingeniería especial que garantiza los espacios que sean adecuados, como lo que tenemos en México de la norma oficial del consultorio. Estos espacios son utilizados sin nada fuera de lo necesario o de lo común y que todo tiene una utilidad. No falta absolutamente nada, ni sobra tampoco absolutamente nada. Pero tal vez lo interesante es que tienen desde 1994, estamos hablando desde hace 26 años, un sistema de computarizado de archivos que está enlazado a una red nacional. Y eso hace una gran diferencia con respecto a México. Y con eso, pues se pueden ofrecer funciones de los equipos de atención primaria, desde la asistencia sanitaria, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, reinserción social, etcétera, etcétera. Y funcionan bastante bien porque, como su cartilla de vacunación, qué hacer, las habilidades que se deben de tener tanto en un programa de salud infantil, de la adolescencia, etcétera, regionalizado. Por ejemplo, este es de Andalucía, que es una de las provincias más importantes en el esquema de salud comunitaria español. Aquí tenemos cómo está la cobertura de vacunas, igual y posiblemente un poco menor a las necesidades de México, porque ellos no incluyen BCG. Ahora posiblemente la van a incluir porque España es el país más importante de ingreso de tuberculosis a Europa,
por la inmigración africana. Y bueno, hay una serie de actividades en grupo, efectos específicos y todo eso coordinado con un centro de salud comunitario. Sesiones grupales, sesiones de familia, y si se fijan ustedes, hay muchas actividades que tienen que ver con las artes, con la enseñanza, con la dinámica de familia y que el médico debe de participar. Por esa situación, pues se han creado una serie de documentos para que sean buscados por la gente que tenga esa inquietud, desde el asma en la edad pediátrica, amidalectomía, trastornos del desarrollo, etcétera, etcétera. Y esos documentos están a disposición de quien los quiera leer. También, dentro de este proceso, se han hecho algunas flujogramas o programas muy específicos para detección de padecimientos lo más tempranamente posible, como la sepsis. Y entonces, en esta evolución de la pediatría española, basada específicamente en la atención primaria, pues se tienen efectos benéficos muy importantes. La creación de órganos de difusión que tienen una madurez, mucha demanda y un reconocimiento internacional. Se tienen también una serie de cursos y participaciones internacionales y sobre todo europeas. Los contenidos tratan de agilizarse y normalizarse a la Unión Europea, pero aquí viene otro tema importante, porque todas estas cosas que se hacen son premiadas. O sea, ¿qué quiero yo decir? Se les dan incentivos a la gente que destaca, a la gente que hace investigación, a la gente que cumple metas de capacitación, de enseñanza, de que su población se mantenga más sana en lugar de atención de enfermedades. Y con esto, pues se crean también en la formación de recursos humanos conocimientos, habilidades, actitudes, que también son premiadas. Y tan es así que España participa en una currícula europea para garantizar que se tengan los mismos conocimientos a nivel de la Unión Europea, que no haya diferencias. Y esto, pues hace que esas competencias que están marcadas aquí hacen que los pediatras se esfuercen para alcanzar denominaciones que les van a poner en una situación de ventaja y reconocimiento, pero también de reconocimiento económico, no solamente reconocimiento profesional. Y eso a mí me parece un estímulo muy interesante, porque si hacemos las cosas por gusto, pero además las hacemos con un incentivo porque es nuestro trabajo, pues se empiezan a hacer las cosas mejor todavía. Por ejemplo, pues han bajado los índices básicamente de todo en pediatría, tanto la mortalidad perinatal, las vacunas, la lactancia materna, etcétera, en factores muy benéficos, situación por la pediatría de primer contacto. Claro que hay cambios que tienen que favorecerse para la actualidad, como la información por teléfono o por vía de la web, utilizando el internet. Y a pesar de que dicen que en España necesita al menos 5,000 médicos de atención primaria, no es que los necesiten, los producen de hecho. Lo que sucede es que migran a Alemania, a Francia o Reino Unido, donde les ofrecen salarios mejores. Quiere decir que España, con su buen sistema de enseñanza de la medicina y la visión de la atención primaria, exporta médicos a otros países de primer nivel. Entonces, las certificaciones de los colegios van en garantía dependiendo de acuerdo a las demandas. Por ejemplo, quienes han certificado medicina familiar y comunitaria, anestesia y sobre todo la pediatría y sus áreas específicas. Existe un método muy riguroso de las certificaciones. Ahorita tenemos de moda ese tema actualmente en México. Y bueno, vamos a analizar entonces con ese esquema español qué es lo que ha pasado con México. ¿Por qué tanta desigualdad?
¿Por qué tan abandonado el primer contacto? ¿Por qué a pesar de los programas de los gobiernos anteriores al actual, pues han cubierto parcialmente y parece un cuento de nunca acabar? Y la respuesta creo que va a ser muy sencilla y nos vamos a dar cuenta. Estos son los programas antes del gobierno, cómo estaban distribuidos, acerca del IMSS Bienestar, las unidades médicas rurales, etcétera. Vemos, por ejemplo, áreas que están pues muy desprotegidas en el norte del país, y a pesar de que se dice tanto del sureste, pobre y todo, pues está inundado de toda esta serie de programas y parece que nunca podemos avanzar. Pero ya a la hora de ver pues todo eso que está muy bien en intención, ¿qué es lo que pasa? Se necesita dinero para eso. Y la diferencia es pues que lejos de mejorar la inversión en dinero para atender estas necesidades de la población, pues se sigue apostando a la medicina hospitalaria y con la triste realidad de que se sigue bajando el presupuesto en salud. Y vean ustedes, por ejemplo, el gasto de salud que estaba programado hasta antes de la pandemia. Y todo, pues, va para abajo. Entonces, a partir de este año, se nombró el INSABI, o el Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Y qué es lo que propone? Aparte de juntar todas las instituciones con estos recursos, con esta fuerza de trabajo, con esta infraestructura física, creo que tiene problemas muy serios de lo que es la operatividad. Y con esto, pues se pretende, como lo decía el presidente López Obrador, dar atención médica a cualquier mexicano que sea gratuita. Aquí lo dice el INSABI, pero nada es gratuito. En realidad se paga con los impuestos de nosotros y no es una dádiva, es un derecho. Entonces, este es el modelo de salud para el bienestar, en el cual en ese modelo se basa que el Estado tiene la obligación de garantizar ese modelo. Y entonces repasemos algunas de las cosas estructurales del modelo del sistema de salud, de atención primaria del INSABI. Aparte de decir que es universal, gratuito y que es integral, intersectorial y que es un modelo avalado por la OMS, todo esto suena muy bien. El problema es que no tenemos la capacitación y la intención es que esos grados o esa unidad de atención primaria se le asigne a una población de 300,000 personas. Eso es un poco aventurado de decir, porque o es mucho o es poco dependiendo del material físico y el material humano. Entonces, esta organización del INSABI tiene una etapa básica de las funciones de abasto, lo cual tenemos problemas con el abasto de medicamentos y equipo de manera muy antigua, y si hay menos presupuesto, yo veo difícil que eso vaya a ser. De médicos, enfermeras y especialistas en las unidades de atención, uno de los problemas que tenemos, hablando de especialistas, es que la gente con especialidad no se quiere ir a la provincia, y mucho menos a provincias pequeñas, a poblaciones pequeñas. Dice, construcción y mantenimiento de establecimientos de salud. Bueno, ahora como todo es el COVID, pues no se ha invertido en hacer una infraestructura física para soportar este programa del INSABI. Regularización de todos los trabajadores eventuales con honorarios y contratos. Bueno, eso me parece muy bueno y posible que se pueda hacer. Entonces, de esa manera, se trata de buscar que se hagan enfoques compartidos con las diferentes instituciones, y eso va a estar un poco difícil porque cada una de ellas tiene una ley orgánica, una forma administrativa y de funcionamiento que, aunque se parezcan en muchas, cambian en realidad. Ese es un gran reto.
hacer guías y protocolos de atención. O sea, se echó a andar ya un sistema sin guías. Hay que hacerlo. Y de ahí, pues, regionalizar. Y vean ustedes, los gastos nacionales con respecto a la salud han ido a la baja, y se acaba de anunciar recientemente, ahorita, que todavía va a bajar más porque se invirtió el 1% del Producto Interno Bruto para atender la pandemia del COVID. Entonces, en resumen, diríamos que las políticas y el presupuesto de la Secretaría de Salud, pues está enfocado de manera inversa. Mucho apoyo al tercer nivel, mucho apoyo al segundo nivel en la creación de material humano, de infraestructura, de insumos, de consumos, y poco o casi nada a lo que es el primer nivel de atención y lo que era nuestra fortaleza, que era tener una cartilla de vacunación arriba del 80% de cobertura universal aquí en México, pues ahora está en peligro. Entonces, esto es las proporciones de gasto de el dinero que se invierte en salud en México. Y con esto, pues tenemos unas necesidades básicas en la que yo diría que pues necesitamos entrar al siglo XXI. ¿Cómo? Necesitamos utilizar la tecnología, y la tecnología cuesta. Necesitamos enlazar esos servicios de Internet para hacer un sistema operativo nacional que nos haga eficientes y que sea suficiente para la cobertura. Unas áreas físicas adecuadas para la atención de pacientes, no nada más tener ganas, echarle ganas y estar viendo pacientes en un tendajón o en una sombra, en la selva. Necesitamos educar, capacitar y crear un sistema de competencias profesionales para la actividad que van a desarrollar. Porque ¿de qué sirve que mandemos especialistas si no tienen la competencia de atender padecimientos en el primer contacto y no lo resuelven todavía peor? O sea que tenemos una medicina cara e inoperante. Y de esa manera, pues necesitamos información, crear mecanismos de información, investigación que está prácticamente abandonada, y más ahora que se han reducido los gastos para ello. Y de esa manera, pues tener una dinámica de mejora continua. Utilizar las herramientas para la salud pública. La salud pública no es nada más que el médico se capacite, no. Lo interesante, lo importante es que la población oiga cosas o tenga acceso a folletos, libros, cursos, etcétera, y se obligue de alguna manera en algunas cosas que deben de ser obligatorias, como la eliminación de las excretas, el agua potable, que es un gran reto para México. Entonces, dentro de todo eso, yo diría, bueno, ¿y por qué no hay premios? Resulta que un médico familiar que ve 40 consultas mal en el Seguro Social gana incluso un poquito más que un neurocirujano que hace una operación del cerebro, o gana más o igual que un pediatra que hizo investigación y ofrece un método de acuerdo a su investigación que va a hacer más dinámica, mejor, garantizar la salud de los pacientes. Entonces, si existiese premios curriculares y de objetivos, a lo mejor esto se seguiría haciendo, pero con ese incentivo. Pero, pues para esto se necesita una voluntad política, se necesita dinero. Pero hay que recordar que un dinero que se gasta y que, aunque sea muy caro, pues es mejor que gastar poco y que no sirva para nada. Entonces, de esa manera se pueden evitar ingresos hospitalarios, que disminuya la expectativa de vida, que se gaste en enfermedades crónicas que son prevenibles y predecibles. Y todo eso, pues se tiene que hacer en el primer contacto. Y ahora nos encontramos con la noticia que en esa situación de México, pues se van casi a duplicar las especialidades médicas. Y no quiero decir que
no esté bien, pero yo me preguntaría, ¿ya hicieron algún estudio? ¿Ya vieron cuántos médicos especialistas se necesitan y en dónde para que les aseguren una plaza para que desarrollen su trabajo? ¿O van a trabajar en los mismos hospitales o solamente los van a producir dándoles trabajito de vez en cuando en la institución y que busquen trabajo de manera particular en las grandes ciudades? Entonces, eso nos obliga a hacer algunas reflexiones. Si seguimos produciendo pediatras hospitalarios que saturan los hospitales de más pediatras y a nivel particular, seguiremos con grandes deficiencias de tópicos de primer contacto que no se aprenden en la especialidad ni en los hospitales y que además es fuente en la inmensa mayoría de la patología que llega al hospital. Seguiremos elevando nóminas y necesidad de hospitales para atención de padecimientos de primer contacto. Seguiremos saturando las grandes ciudades con ofertas de pediatras particulares. Y bueno, ¿qué podemos proponer? Porque si seguimos igual, pues obtendremos resultados iguales. Si queremos realmente mejorar, irremediablemente tenemos que cambiar. Entonces hay ahí algunas propuestas. Pues hay que crear en las escuelas de medicina, como ya lo habíamos hablado en Médicos Unidos, que necesariamente muchas de las cosas que se enseñan y que los chicos aprenden, estudiantes de medicina, no les sirven a la hora de egresar para competir como médico general en el primer contacto. Hay que crear una currícula que le garantice eso y que pueda entrar tanto a un sistema de primer contacto institucional como pueda tener una eficiencia por competencias de la atención de primer contacto en un consultorio particular. Crear actualmente y hacer a lo mejor una transición de que los médicos residentes en pediatría pues hagan una rotación en el primer contacto, pero con un programa y una currícula, una supervisión y capacitación para necesidades y atención de primer contacto. Posiblemente en el futuro cercano hasta se tenga que crear, como también ya lo hemos propuesto en Médicos Unidos, un pediatra que no sea hospitalario, que no se forme en el hospital, sino que se forme en el primer contacto. Y de esa manera, seguramente que se van a profundizar en los conocimientos de puericultura, tan necesarios y tan olvidados en la pediatría clásica. ¿Cuál es la meta a largo plazo? Pues tener un primer contacto fortalecido, más aún que la medicina hospitalaria, porque si tenemos un primer contacto fortalecido, pues la medicina hospitalaria va a dejar de compensar esas deficiencias. Entonces, ¿cuál sería en un aspirante que quiere llegar a ser pediatra de primer contacto? ¿Qué cosas debe de tener, por ejemplo? Pues primero, sus cualidades personales y curriculares. Si, por ejemplo, el chico entra a hacer una especialidad, pero él quiere operar el corazón o ser cardiólogo, ese no es el sitio para su atención. Tiene que ser un médico que tenga la empatía, la disciplina, la capacidad de trabajar en grupo, que es algo que nos cuesta mucho trabajo a los médicos en nuestra formación, y de esa manera siempre ponerse objetivos. Con ello, pues se pueden garantizar mejores salarios y tener sobre todo una filosofía de la superación y la excelencia. Y digo esto porque hay cosas que se hacen bien, pero siempre hay cosas que se pueden hacer mejor aunque se hagan bien. Esa es la filosofía de la excelencia. Entonces, un modelo de pediatría de primer contacto que puede ser institucional o privado, porque tanto los seguros de gastos médicos hablan de gastos médicos y debería de ser un seguro de enfermedades y sobre todo dicen un seguro de gastos médicos mayores, o sea, un seguro para gastos catastróficos, en lugar de tener un seguro de salud que te garantice estar en las mejores condiciones posibles para enfermarte lo menos posible o atenderte adecuadamente. Para eso,
pues se necesita que la política, tanto institucional como privada, porque existen grandes consorcios, los hospitales Ángeles, etcétera, todos estos hospitales tienen atención hospitalaria y tienen ahí también consultores, pero no tienen un sistema de atención de la salud o de atención primaria en el primer contacto. Entonces, a lo mejor es una oportunidad que nos da esta pandemia de girar un poco el aspecto filosófico de atención de la salud y los pacientes para promover y atender adecuadamente los padecimientos en el primer contacto. De esa manera, tendríamos entonces sí que asignarles una población, ya sea dependiendo de la capacidad del área física, del material humano y las capacidades que se tengan para la oferta. Ya que de esa manera, pues muchas de las enfermedades que se pueden detectar, que son hereditarias o genéticas, tienen diagnósticos tardíos, porque no existe un sitio donde estén abocados a ello, excepto un pediatra con mucha experiencia, y muchos de los padecimientos que son hereditarios o degenerativos, pues difícilmente van a llevar controles a nivel hospitalario, pero en el primer contacto sí, tenemos que integrar dentro de nuestra visión de primer contacto la fisioterapia y la rehabilitación. ¿Cuáles son entonces los cambios filosóficos importantes? Pues que el pediatra no solo debe de curar enfermedades, no solamente tiene que saber de padecimientos, no solamente tiene que ponerse como reto saber cuáles son las medicinas más nuevas, los procedimientos de diagnóstico más nuevos, etcétera, sino el pediatra debe de ser un orientador y el primer interesado en detectar las desviaciones o su patología. Y para eso, pues necesita tener conocimientos que no ha adquirido. El pediatra debe de ser apto en conocimientos básicos aquí en México, la alimentación, Perdón, la Eduardo. y el Perdón. ejercicio son fundamentales para ello. Les pido por favor que apaguen su audio para que no se vicie el Es que sonido. no pueden ingresar muchos. Algo pasó, Toño, y no estamos viendo tu ponencia. Gracias. Bueno. Sí, la ponencia no se ha visto, se está viendo, se ha escuchado nada más lo que dice él. A ver, vamos. Es de reflexión, ¿no, Ulises? La charla, ¿no? Sí, sí, no hemos visto nada y muchas personas quieren ingresar, no sé qué pasó. A ver, pues yo creo que vamos a seguir a partir de aquí. Ustedes díganme si estoy compartiendo ya No. la presentación. Ahí la estoy Ahí compartiendo. está ya. Ahí está. Ahí ya se ve la presentación compartida. Entonces, hablando de los cambios filosóficos, decíamos que el pediatra no solo debe de curar enfermedades, el pediatra debe ser un orientador, el primer interesado en detectar desviaciones o patología, debe ser apto en conocimientos básicos como la alimentación, la respiración y el ejercicio. Aquí en México tenemos un problema muy serio en ese aspecto. Aprender de las tecnologías y sobre todo que esas tecnologías no desplazan la empatía. Y el mejor conocimiento nace y se hace fuerte con la investigación. La mejor experiencia es la que se documenta y la que se puede demostrar en cualquier foro con las reglas de la investigación que son universales. Esas reglas científicas nos dan credibilidad y certidumbre. Poner claramente entonces cuáles son nuestras metas, cuáles son y actuar en esa consecuencia. Yo diría, es una lástima que no se haya visto la presentación como no me dijeron antes, lo siento mucho, pero al menos si escucharon mi voz, ¿sí la escucharon? Sí, sí se escuchó toda la charla. Pues yo creo que se puede abrir un debate interesante con los que estemos, porque desde hace tiempo vemos que se hacen y se hacen programas y todos dicen que alcanzan metas, pero la realidad es que no hay grandes cambios. Seguimos igual o peor. Y vemos padecimientos que abarrotan los hospitales de enfermedades que matan mexicanos, que consumen muchos recursos, tanto humanos,
económicos, etcétera, y que eran prevenibles y predecibles. Y entonces, todo eso, a mi manera de ver, es simplemente pues porque no se le ha apostado a la medicina de primer contacto. Y como no se le ha apostado en las políticas de salud a la medicina de primer contacto, pues no hemos actuado en consecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que difícilmente vamos a mejorar, primero, si no hay un gasto mayor destinado a la salud que el que actualmente hay. Segundo, poner personas que demuestren capacidades en los hechos, no en las palabras. Crear sistemas de evaluación, y eso incluye lo que está ahorita en boga de las certificaciones y toda esta serie de cosas, que realmente viene siendo un poco menos importante, porque hay gente que está certificada y recertificada y recertificada. Y si nosotros le hiciéramos una evaluación simple de conocimientos, pues se ha utilizado 20 o 30 años de su vida con turismo académico, yéndose a congresos en que le dan el diploma cuando llega, ya si entras a la plática, pues bien o no. Y cuando uno le pregunta si entró a la plática, ¿qué aprendiste? No, pues estuvo muy padre, pero pues no sé nada. ¿En qué va a cambiar tu accionar de todos los días? No. Y todavía peor, cuando vemos en los grandes congresos de pediatría de 7,000, 8,000 congresistas, que hay 100 trabajos de investigación, de los cuales la mayoría está mal hecho. Entonces yo diría, ¿dónde se va a crear la pediatría nacional? ¿Dónde está la gente que ha demostrado en las reglas del juego demostrar su dicho, no el dicho de otros, para que se tenga credibilidad y se puedan hacer cosas que se realicen en cambios? Entonces yo creo que ese es el gran reto a mi manera de ver. No sé qué quieran opinar ustedes, compañeros. Ulises, ¿tú quieres opinar? Adelante. No te oyes, Ulises. Bueno, sí, mira, pues estás tocando puntos que estás acumulando un montón de detalles importantes en esto, pero mira, creo que debemos comenzar por nosotros mismos en hacer ese cambio. Te comentaba hace días que los programas de pediatría, simplemente los congresos, y no es que me encante estar en la Asociación Mexicana de Infecto, o no porque esté aquí Toño presente, sino que las ponencias, simplemente las ponencias, tienen que estar enfocadas a lo que estamos viviendo. De otra forma no va a haber un cambio. Ahora yo te diría, ¿qué hacemos ahorita que estamos ante una pandemia? Si tú fueras secretario de salud, ¿cuál sería tu accionar en este momento? ¿Qué dirías? ¿Cuáles son los rumbos a seguir ante un país devastado económicamente? ¿Cómo entraríamos? ¿Cuál sería la prioridad ahorita? ¿Cómo le haríamos? O sea, ¿me preguntas? Sí, sí. ¿Cómo aterrizaríamos? Tú como secretario de salud, ¿qué harías en este momento? Bueno, está muy difícil si no hay voluntad política, porque lo que yo puedo reprochar del secretario de salud y del subsecretario lo debo de traspolar a mi forma de ser y de pensar. Entonces, si yo tengo un compromiso tan importante como el del secretario de salud, me parece inadmisible en mi condición no salir a dar la cara, no explicar lo que está sucediendo con los medicamentos, con las vacunas, con los medicamentos de los niños de cáncer. Y si hubiese una situación incluso política o económica, le explicaría. Y si no fuera así o no tuviera la oportunidad, renunciaba. Porque estoy demostrando con mi silencio mi total incapacidad, mi insolvencia moral, y no tendría ninguna credibilidad, como en mi caso yo no creo nada del señor Alcocer. En el caso del subsecretario, específicamente creo que es muy peligroso poner a alguien que tenga poder y que tenga voz todos los días en un horario estelar, sobre todo porque igualmente con muy poca credibilidad desde mi punto de vista, cuando cambia sus argumentos tan fugazmente, con una verborrea,
y que se vuelve un show, lo que debería de dar certidumbre a la población sin querer maquillar nada. Y yo creo que eso, en cierta medida, yo los nombro responsables de que tengamos más de 102,000 mexicanos oficiales que hayan muerto por la pandemia. Creo que la pandemia se ha manejado mal, muy mal. Actualmente, en la Ciudad de México, está haciendo lo que se debería de haber hecho hace 7 meses en México. Están haciendo pruebas, están utilizando un método de QR para detectar los contactos de COVID positivos. Si eso lo hubiéramos hecho en ese tiempo, seguramente que tendríamos mucho más casos, mucho menos muertes, porcentajes menores de defunción por 100,000 habitantes, y la infraestructura de salud que le apostaban a que el reto o el éxito era que no se saturaran los respiradores, las terapias intensivas, los hospitales. Esa frase de quédate en tu casa es tanto como decir, pues nada más vente a morir al hospital. En lugar de decir, me siento mal, etcétera, te hacemos la prueba y ahora, ¿qué vamos a hacer con tu familia? Entonces, yo creo que eso, a mi manera de ver, es responsabilidad moral y científica de un secretario de salud o un subsecretario. Entonces, si hay otros intereses de por medio y nosotros, estoy hablando los mexicanos, sin poder, estamos por debajo de eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues solamente cuidarnos, cuidar a nuestras familias, tratar de difundir lo que pensamos, lo que hacemos y que a lo mejor funciona. Pero no podemos seguir igual diciendo el famoso semáforo y que tenemos más de 10,000 contactos en un solo día. No podemos seguir igual y que tenemos 800 muertos en un día. No podemos seguir igual pensando que las cosas se están haciendo bien y que se están haciendo mejor. Por ahí tuvo una evaluación México, que está en el último lugar de la atención de la pandemia, está en el lugar 53 de 53 países. Entonces, es malo desde la información que se da y que uno dice, bueno, pues así estamos, nos dicen que ya estamos bien, que ya vamos de salida, que no nos preocupemos, que nada más mantengamos la sana distancia y tal parece ¿Qué propones, Eduardo? como si estuviéramos oyendo a una gente común, sin conocimientos, ¿verdad? De profundizar un poco más de cómo, por qué, dónde, cuál es la estrategia realmente. Pues está lleno de expertos ahí. Entonces, pues algo pasa. Y me nombro rebelde de toda mi vida, pero no puedo conformarme con lo que ha pasado. Igualmente con la pediatría, que es el tema de hoy. Yo creo que la pediatría que hemos vivido todos nosotros, pues es una pediatría que sabíamos que en algunos hospitales es la manera de tener... ¿Alguien está compartiendo? ¿Alguien está compartiendo? Si nos quieren hacer favor de dejar de compartir. Ulises. Gracias. Sí, pues han de recordar que la enseñanza era prácticamente de residente a residente, que algunos que se ponían muy serios nos pedían bibliografía que teníamos que ir a buscar al Index Medicus, etcétera. Pero esa gente era la que hacía la investigación. Y ahora tenemos instituciones que tienen 3 años a un muchacho que no tiene ninguna experiencia en el primer contacto, que tiene una mala formación en la escuela, que lo meten a hacer pediatría y hacer lo que se hace en ese hospital, que es mucha diferencia lo que se hace en el Instituto Nacional de Pediatría, lo que se hace en el Seguro Social en otro hospital, lo que se hace en el ISSSTE, y luego en las provincias, en todos es diferente, las condiciones. Y eso es lo que aprenden los muchachos, no se tocan tópicos de primer contacto o se toman someramente y consideran que el primer contacto son las consultas de pacientes post-hospitalarios que tuvieron patología y no hacen una promoción. Yo creo que sí hay muchas cosas que hay que cambiar. Y bueno, hay que proponer, efectivamente, como dice Ulises, ¿qué propones? Yo tengo ahí varias propuestas. Hay que crear una rotación, al menos, del residente de pediatría que se vaya a los sitios comunitarios, aprender lo que es una comunidad, que dé clases, que haga una investigación de a de veras,
que el jefe de enseñanza no le diga, no, primero está la institución y lo de tu investigación no cuenta. No, pues sí cuenta, claro que cuenta. Y si la haces y si la publicas, te damos un premio. O sea, hace una serie, tiene que haber cambios definitivamente, porque ¿cuántos de nosotros no sabemos de que muchos se hicieron pediatras haciendo una tesis fusilada, un refrito de tópicos que ni son prácticos, ni útiles, ni sirven para nada? No sé, ya no quiero acaparar la palabra, no sé si alguien más quiere opinar. Roberto. Micrófono, Roberto. Yo, Adelante. hola. Micrófono, voy con el micrófono, espérame tantito. ¿Ya? ¿Está abierto? Sí, sí, adelante, te estamos oyendo. Bueno, Sí, ¿cuál es tu opinión? bueno. Bueno, ok. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Sí, bueno, el tema se trataba sobre la pediatría que se requiere en México, ¿no? Ese es Sí, el tema, ¿no? sí, Entonces, pues realmente es difícil que al paso del tiempo esto vaya cambiando poco a poco. La pediatría que aprendimos, pues no se puede hablar más que del ejemplo, ¿no? La pediatría que yo aprendí cuando era estudiante de pediatría, pues era pediatría de guerra, pediatría crítica, donde siempre estábamos viendo, pues, problemas serios de la vida de los niños, y eso fue lo que nos enseñaron y eso fue lo que aprendimos. Yo siempre he dicho que el médico, la única manera de aprender es que tiene que estudiar. No tiene nada que ver los maestros, no tiene nada que ver las gentes, más que guiar a uno de lo que debe uno de aprender. Y los maestros, pues enseñar al muchacho la pasión por la medicina. ¿Qué es una pasión? Enseñarlos, decirles que es muy bonita la medicina, que es un verdadero placer ser médico, atender a los niños en cualquier momento y a la hora que sea. Y entonces, bueno, pues uno tiene que estar investigando, tiene que estar publicando, tiene que estar haciendo, como dice el maestro, que el médico tiene tres características. Una de ellas, pues, es la atención al paciente, la relación médico-paciente. La otra es que de los objetivos del médico es que todo mundo que se le acerque y le pregunte algo de medicina, pues que lo eduque, que le conteste de forma humilde. Y la tercera, pues es que tiene que hacer investigación, toda su experiencia que ya tiene al paso de los años, de ver miles y miles y miles y miles de pacientes, bueno, pues que la plasme esa experiencia, porque yo creo que todos nosotros que ya tenemos, los que están apenas iniciando la pediatría, los que ya estamos en la pediatría durante muchos años, pues tenemos toda esa experiencia, todo ese acúmulo de conocimientos que podemos expresar, pero hasta el momento va a ser difícil que tengamos otro tipo de pediatría, sino la pediatría, pues a la que hacemos en los hospitales que nos enseñan a hacer, y luego la pediatría que tú vas aprendiendo ya estando fuera del hospital, en el consultorio. Yo tengo 32 años de haber regresado y tengo 32 años en el consultorio, y es totalmente diferente la medicina que practicas en el hospital a la medicina que practicas en el consultorio. En el consultorio tienes que ver muchos detalles con los niños, explicar a los padres, decirles de alimentación, decirles del crecimiento, del desarrollo, de vacunación, accidentes, etcétera, pura prevención. Y del hospital no, porque en el hospital está el paciente que se está muriendo y éntrale, papá, sálvale la vida. Y así podemos contar miles y miles y miles de experiencias. Entonces, el único que queda ahorita en este momento es el amor que uno debe de sentir por la pediatría, por los niños, por ayudar. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Michelle, Reinaldo, ¿quieres opinar? Vamos a cerrar. A ver, creo que tu micrófono. Estaba tratando de reiniciar el audio. La verdad es que suena muy romántico lo que están comentando. Y esto de la pediatría de primer contacto,
debería ser medicina de primer contacto. Por ahí puse en el chat porque estaba en una máquina que no tenía ni video ni audio. Entonces ya me cambié. Pero la realidad es que hay que reinvertir en la educación, en hacer más promoción de la salud, desde las escuelas de medicina, incluso permear a todas las universidades, porque el problema de salud grave que tenemos, y lo voy a trasladar al sobrepeso y a la obesidad, que es una verdadera pandemia en niños, los médicos no lo vamos a resolver. No lo hemos podido resolver y no lo vamos a resolver. O sea, no lo vamos a detener. Nosotros los médicos solitos no, porque las acciones que podemos tomar en una consulta, además de lo que comentaba el doctor hace un momento, de explicarles, de prevenirles, les entra por un oído y les sale por el otro. No podemos estar, valga la expresión, regañando pacientes porque comen mucho, porque deben dejar de comer esto, deben comer aquello. Les entra por un oído y les sale por el otro, en el breve tiempo de una consulta. Entonces, salen del consultorio o salen de una escuela y se encuentran con la terca realidad. Ayer nada menos estaba revisando una publicación del Instituto Nacional de Salud Pública en relación al Día Mundial de la Obesidad, en que simplemente decía que ellos habían optado por tomar las recomendaciones basadas en evidencia que han impactado en el sobrepeso y la obesidad. Y pone dos ejemplos: el incrementar los impuestos a las bebidas azucaradas y el decretar que en las periferias de las escuelas y en las periferias de las escuelas no hubiera chatarra, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Y otra cosa, el etiquetado. El etiquetado no nos va a resolver el problema. Tenemos que invertir en muchísimas cosas más en educación, y la educación es muy poco. El sistema de salud, aun y cuando logremos detener la pandemia, cuando vamos a estabilizarla, las consecuencias a largo plazo van a durar mucho tiempo. Definitivamente. Muy bien. Muy valiosa tu opinión. Muchas gracias, Reinaldo. Toño Luébanos, ¿algún comentario? Sí, no, pues muy interesante. Creo que tiene muchas vertientes, estimado doctor Lara, de lo que se ha presentado. Totalmente de acuerdo en que hace falta hacer algunos cambios a la formación del pediatra en hospital, porque definitivamente se crean en un ambiente o se forman en un ambiente que no es el que van a vivir en el primer contacto. Pero yo creo que es muy importante mencionar la corresponsabilidad que tienen las universidades, porque los programas educativos de los hospitales no son de los hospitales, con todo respeto, ni es responsabilidad del jefe de enseñanza, ni es responsabilidad del jefe de servicio, es responsabilidad de las universidades. Y esto es muy claro. Y en el país, y con conocimiento de causa lo digo, los que menos se meten a ver cómo se forman a los pediatras y a todos los especialistas son las universidades. No hay dinero suficiente para pagar profesores para que estén asesorando y tutoreando a los pediatras que se están formando en todo el país. No lo hay, lo digo con conocimiento de causa. Segundo, somos una población médica, incluyendo la especialidad, que estamos sobrereguladas. Y si bien es cierto lo que dijo el doctor, gran parte de la formación de uno es por lo que uno lee, por lo que uno puede ver en el hospital, y que al salir del hospital se enfrenta con la triste realidad de que la medicina ultra avanzada que nos enseñan en los hospitales no es la que vamos a ver en el consultorio. Son totalmente opuestos. Entonces, me parece que hay mucho por hacer, hay mucho por reflexionar, y hay un tercer elemento que me parece ser que no se tocó. ¿Qué tanto espera el pediatra que se está formando en cumplir sus expectativas
y en llevarlas a cabo a la población donde se va a desempeñar como pediatra. Porque del porcentaje de pediatras que salen de la Secretaría de Salud, más bien de todos los especialistas, se contrata menos del 10%. Entonces, la realidad de los que se están formando como especialistas, si quieren trabajar en un hospital de la Secretaría de Salud, se reduce al 10% la posibilidad de contratación. Y tenemos muchos médicos especialistas pediatras cubriendo 08 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o cubriendo urgencias cuando no son urgenciólogos, o cubriendo X servicio cuando no tienen ni siquiera la formación más que la básica de pediatría. Entonces, creo que tiene muchas vertientes. En definitivo, necesitamos proponer algo a la Dirección General de Calidad de Educación en Salud, pero también a las universidades que le den seguimiento, porque si no, la verdad, yo fui jefe de enseñanza de uno de los hospitales más grandes formadores de pediatras en el estado, y las universidades no se meten como les corresponde meterse. Y vaya que actualmente hay muchos programas que están en el PNP de calidad de CONACYT, incluyendo el de infectopediatría, incluyendo el de pediatría con nivel de internacionalización, y solamente hasta ese nivel es cuando se meten, porque la exigencia de acreditar el programa es universitaria y es por CONACYT. Hasta ahí es cuando se ve que hay un compromiso real de los formadores que paga la universidad o que contrata para que se hagan cargo de los muchachos. Pero yo me atrevería a preguntar, ustedes que pasaron por institutos o a los que están trabajando en algunos institutos, ¿a cuántos profesores les pagan que forman pediatras? ¿A cuántos? ¿Y cuántos realmente responden como profesores con su obligación de cumplir con su horario de clases, con la revisión de los temas de casos clínicos? Y todavía más, yo les digo, a mí soy una apasionada de la vacunología, y cuando les hablo de temas de vacunas, se aburren porque piensan que esa es una actividad de la enfermera, porque en el país 9 de cada 10 vacunas las aplica una enfermera. Y no se meten al programa de la prevención. Me parece que la prevención y la promoción a la salud son fundamentales para el pediatra, y deberían de basar ahí, no solo hacer una rotación, deberían de irse un año fuera de los hospitales para que pudieran estar en contacto con la realidad que viven muchos de nuestros niños. 50 millones de pobres en el país, y definitivamente las condiciones de salud que tienen no son las más óptimas y no estamos preparados para eso. Muy bien, muy interesante tu comentario, doctor Luébanos, porque me hiciste reflexionar que uno de los grandes problemas en cualquier empresa que quieras hacer es que la gente que toma las decisiones toma la decisión más barata, no la mejor. Y esa decisión hace una gran diferencia. Tenemos políticos que no tienen grados académicos, y toman decisiones, y tenemos políticos que tienen grados académicos y entonces nos hacen cosas inadecuadas. Y hay mucha falta de credibilidad, de honestidad y toda esta serie de cosas. Pero si fuéramos auténticos, yo diría, creo que efectivamente el médico ha sido muy vigilado. El médico no puede ejercer si no tiene cédula profesional. Sin embargo, un licenciado o un abogado puede andar incluso litigando sin cédula profesional. Un ingeniero puede trabajar durante la carrera porque puede ser proyectista o puede ser dibujante, aunque no tenga cédula profesional. Pero un médico no puede trabajar hasta que tenga cédula profesional, a menos formalmente. Y luego, su cédula de especialidad está regida por una serie de normas que tiene una serie de intereses mezquinos, que lo que parece ser que lo menos importante es la calidad. Esas certificaciones y recertificaciones, y que está ahorita de moda, yo diría, muy bien, ¿y para qué sirve la certificación? ¿Cómo para qué? ¿Quiere decir que alguien que no tenga certificación ya no puede ejercer? ¿Ya no puede ver niños? El médico pediatra que hace una especialidad y le dan una cédula profesional, ¿es el único que debe de ver niños en México? No, también lo puede ver el doctor Simi, hasta los traumatólogos. Entonces no sirve para nada eso. Entonces, creo que debemos de replantearnos una serie de cosas, y
bien se dijo, o sea, ¿cuál es el grado de responsabilidad de cada uno? Yo estoy un poco diferente a la opinión de Roberto, porque no puedo basar a través de 45 años de mi vida profesional una opinión nada más ligada a mi experiencia, nada más a lo que yo he vivido y lo que he hecho. No, a mí me importa México, a mí me importa la sociedad, y yo creo que la posibilidad que he tenido de conocer ciudades en todos los continentes del mundo, conocer sistemas hospitalarios en otros países y ver las grandes necesidades y lo que ha pasado sexenio tras sexenio tras sexenio con la salud, yo digo, no puede ser que estemos como países tercermundistas, todos pobres y todos siendo México un país tan terriblemente rico en cosas naturales. Pero en cuestión de educación, en cuestión de salud, y ahora peligra más la infraestructura tecnológica y cosas regresándonos a tiempo de décadas atrás. Entonces, ¿qué es lo que espera con México? Bueno, si cada uno de nosotros en nuestra capacidad o grado de poder no empujamos, no nos manifestamos, no demandamos, no decimos, no hacemos nada, pues vamos a seguir igual. Nos volvemos en cierta forma unos cómplices de lo que está sucediendo. Entonces, a lo mejor el reto sea decir, bueno, aunque sigan las cosas igual, yo lo dije hace tiempo y no me hicieron caso. Intentamos y propusimos cosas que nunca fueron tomadas en cuenta. Siguieron tomando decisiones baratas que al final salen más caras que si hubiéramos invertido adecuadamente. Entonces, yo creo que esto es importante, incluso como una denuncia. Pero creo que no debemos de seguir igual, porque a mí en lo personal me duele ver los problemas tan serios de salud que tenemos, las muertes tan terribles en esta pandemia, el colapso institucional del sistema de salud institucional, la muerte terrible de tanto médico valioso que ha muerto durante esta pandemia, que lo primero que yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Será esto normal? ¿Así debe de ser? ¿Tengo que quedarme callado? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? En fin, no sé si alguien más quiere hacer un último comentario, porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, Eduardo. A ver, se tocaron muchos puntos álgidos en todo esto, porque aparentemente nos salíamos del tema, pero... A ver, ahí. Ahí estás. Bueno, yo quiero enfocarme un poquito a promoción de la salud. Mira, ahorita pese a todo, de por sí antes de la pandemia, por ejemplo, lactancia materna, el hecho que la madre entienda que haya que darle leche materna a su bebé, se ha venido abajo, 23%, 25% hasta donde yo sabía, en comunidades, ya ni siquiera en la ciudad. En cuestión de vacunas, ayer se habló, está aquí Toño Luébanos, sobre esas oportunidades en vacunación. Fíjate, cosas tan simples que están repercutiendo y que van a repercutir en esta pandemia, que no tienen nada que ver con COVID, sino con otras patologías, no digamos sarampión. Es una endemia que hubo, que pasó desapercibida en estos meses y que viene un repunte tremendo. Entonces creo que aquí, fíjate, cómo se instruye la comunidad. ¿Por qué no impactamos en la comunidad? Hace años yo trabajé mucho sobre televisión subliminal, el impacto de las caricaturas en los niños. O sea, los medios de comunicación prácticamente te manejan en esa televisión subliminal. Y como decía aquí el maestro sobre los etiquetados, se va a fallar porque finalmente los medios de comunicación controlan muchísimo el comportamiento de la comunidad. Tan así que vamos, la Coca-Cola o las bebidas enlatadas entran como una posibilidad dentro de la canasta básica, digamos, canasta básica, lo cual no puede ser. Pero vayamos a esto. Tenemos nosotros como médicos el compromiso donde estemos como pediatras, de empezar a hacer grupos de trabajo. Ya te lo decía, que tenemos que hacer urgentemente grupos de trabajo hasta para los congresos de pediatría, con todo respeto, incluyo lo de la academia, tienen que ser enfocados a lo que estamos viviendo. No a cada quien se le ocurre, es que este tema, ¿qué tengo que dar? No, yo lo tengo que dar de acuerdo a la patología que estoy viendo. Ya me pasé del tiempo. Pero vamos, es una reflexión que todos tenemos que aportar en esto.
y tenemos que poner el punto en la... Aunque digan, es que Ulises es un grillero. No, no estoy de acuerdo con muchas cosas que no se hagan bien. Sí, y tampoco pueden demeritar a alguien que se dedica a atención primaria. Esto es importante. Muy bien, Ulises. Pues como siempre, ha sido un gusto. Creo que yo en lo personal me alimenté mucho de sus criterios, de sus opiniones. Creo que voy a modificar y renovar fuerzas para emprender con más entusiasmo cosas que estoy haciendo, porque actualmente estoy haciendo un diseño más enfocado a lo particular de una atención integral de la salud. Y espero en breve presentárselos. Así es que les agradezco mucho su participación, su tolerancia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.